Bueno, muy buenos días a todos. Como siempre, un gusto saludarlos en esta cálida mañana para desde Human Capital y AMPROP darles una cordial bienvenida a nuestro webinar Sucesión sin improvisación. Hoy los estaremos acompañando Marta Lucía Costa, partner de AMPROP Colombia. Buenos días, Marta Lucía. Hola, buenos días, María Paula. Un gusto estar aquí con todos ustedes en esta muy bonita mañana en Bogotá. Bueno, y quien les habla, María Paula Ospina, justo para hablar pues de este tema que sin duda es un reto muy grande hoy para las organizaciones. Muchas veces nos hemos encontrado con que definitivamente este tema de sucesión no siempre lo tenemos en el radar. A veces como que se escapa un poco del panorama y definitivamente es una realidad sobre la cual debemos trabajar. Podríamos decir que durante años hemos tenido la fortuna de acompañar a organizaciones de distintos sectores en temas de liderazgo, de talento, de cultura y, por supuesto, alrededor de este tema de sucesión. Y si hay algo que hemos aprendido es que definitivamente el futuro del talento nunca había sido tan desafiante ni tan estratégico como en este momento. Yo creo que hoy quisiéramos comenzar con algo muy simple y es mirar el contexto, ese contexto que nos marca definitivamente los pasos. Porque además antes de hablar de herramientas, de matrices, de procesos, necesitamos básicamente entender qué está pasando allá afuera y dentro de las organizaciones y qué está convirtiendo la sucesión definitivamente en un tema urgente, necesario y decisivo. Podríamos decir básicamente que el mundo del trabajo cambió y está cambiando más rápido de lo que podemos a veces incluso documentarlo. Yo creo que el talento definitivamente se mueve distinto, las organizaciones se transforman más rápido, las expectativas de esa fuerza laboral han venido evolucionando y los líderes se enfrentan retos que probablemente hace unos años ni siquiera imaginábamos. Por eso es muy importante entender que existen hoy básicamente o identificamos básicamente cuatro fuerzas que están impactando directamente la continuidad del negocio, la estabilidad del liderazgo y la capacidad de planear el mañana. Para hablar de la primera, deberíamos afirmar que esa alta movilidad del talento marca también una clara tendencia. Hay roles clave que están cambiando cada 12, 18 o 24 meses. Eso lo vemos constantemente en el ejercicio de consultoría. Ejecutivos básicamente de alto nivel que pueden recibir entre 3 y 5 ofertas al año. Y perfiles técnicos altamente especializados, los que podríamos decir sostienen los procesos críticos, pueden literalmente hoy en día en algunas industrias escoger básicamente dónde trabajar. Esto definitivamente significa que la permanencia ya no es algo que podamos simplemente asumir. La permanencia hoy se gestiona, se conversa, se anticipa y por eso es que la sucesión ya no es un tema de largo plazo. Es básicamente una herramienta inmediata de gestión de riesgo y de continuidad. La segunda fuerza podríamos decir que son las brechas justamente de liderazgo. Estamos viendo líderes que no logran dar ese salto de la operación a lo estratégico, reemplazos a veces que llegan sin el contexto suficiente y también negocios que probablemente avanzan más rápido de lo que la gente a veces tiene tiempo para prepararse. Lo que antes podíamos formar en 2 o 3 años, hoy necesitamos tenerlo listo básicamente en 6 meses, justamente porque no estamos anticipando, porque todavía estamos asumiendo que esas competencias técnicas siguen siendo las prioritarias y hoy el complemento en términos de perfiles se hace absolutamente vital para poder justamente ahí sí anticiparnos y acortar esas brechas que nos está exigiendo un contexto de mercado completamente distinto. Y cuando esa brecha definitivamente no se cierra a tiempo, pues deja de ser básicamente un problema de talento y se vuelve un problema operativo porque pues estamos poniendo en riesgo justamente la operación y la continuidad del negocio. El tercer frente podríamos definirlo como la transformación permanente. Estamos viviendo y vemos en el mercado constantemente fusiones, nuevas líneas de negocio, una digitalización acelerada, un proceso de automatización, inteligencia artificial.
Todo esto definitivamente cambia las estructuras, redefine roles y exige nuevas capacidades de liderazgo. Y cada vez que la organización se mueve, definitivamente surge un vacío o, depende como ustedes lo vean, si lo llevamos al plano de la oportunidad. Entonces aquí la pregunta clave es, ¿hay alguien listo para ocupar ese espacio cuando aparece? O definitivamente nos ponemos en un problema importante porque justamente no identificamos dentro del talento esa posible sucesión. Y la cuarta fuerza, que es quizás, podríamos decir, la más silenciosa, es la transición generacional. Muchos líderes senior están próximos a un proceso de retiro con un conocimiento crítico que no está documentado en ninguna parte. Y al mismo tiempo tenemos un talento joven con un gran potencial, pero definitivamente con muy poca experiencia para lograr dar esos saltos acelerados que nos está exigiendo este contexto. Y aquí hay una clarísima realidad. La transferencia de conocimiento no podemos asumirla como un proceso automático. Hay que diseñarla. Si no se construye definitivamente ese puente para lograr afrontar este desafío organizacional, la compañía no solo pierde talento, sino que además pierde memoria, pierde criterio y, por supuesto, pierde esa posibilidad de continuidad. Estas cuatro fuerzas, movilidad, brechas, transformación y transición generacional, es lo que hoy nos están redefiniendo el futuro del liderazgo y nos dejan un mensaje más que claro. El riesgo no es que alguien se nos vaya, el riesgo es no tener a nadie listo cuando esto básicamente ocurra dentro de la organización. Y es justamente allí donde la sucesión se convierte básicamente en lo que podríamos denominar como una herramienta estratégica para proteger el negocio y asegurar el futuro de la organización. Vamos a entender un poco, y yo creo que con todo este contexto en mente, lo que queremos es ahora es aterrizar en la esencia de qué es realmente un plan de sucesión, pero también qué no es, porque solemos confundirlo con ese día a día organizacional. Muchas organizaciones, además, en nuestros ejercicios diarios, vemos que creen que lo tienen, pero en realidad lo que tienen es una versión, podríamos denominarla algo incompleta, de lo que podría decirse es el estado del arte de la sucesión. Ese punto en el que definitivamente vamos a lograr blindar esa continuidad del negocio y asegurar que efectivamente contamos con un equipo sólido y con un grupo de líderes que pueden asumir estos nuevos desafíos. Entonces, lo primero que vamos a entender es que un plan de sucesión no es un Excel con nombres. Tener una lista de personas que podrían reemplazar un rol no significa que esa organización tenga una continuidad garantizada. Esto es solo un punto de partida, pero definitivamente está muy lejos de ser un plan. Tampoco es una reunión anual de talento. La sucesión que se toca una vez cada 12 meses no alcanza para anticipar movimientos, mucho menos para preparar gente ni leer señales tempranas. La realidad del negocio hoy cambia demasiado rápido para que sea definitivamente un ejercicio anual. Tampoco podríamos decir que es un proceso confidencial entre unos pocos, como a veces se asume. Entonces, tenemos que proyectar el tema, nos reunimos los líderes con el área de talento humano, decimos, bueno, tenemos estas personas de alto potencial. No. Cuando la información relacionada con ese proceso de sucesión se maneja de manera hermética, se limita la colaboración, se reduce la objetividad y, por supuesto, se impide que se tomen decisiones que deberían involucrar a más líderes. La sucesión, de alguna manera, obviamente, siempre hacemos este énfasis de con el control adecuado de la comunicación y de la información, porque para llegar a esa sucesión tenemos que pasar por procesos de gestión de desempeño, identificación de altos potenciales, mapeo de cargos críticos y demás. Pero cuando ya llegamos a ese momento de la sucesión, ese proceso necesita de una transparencia operativa. No necesariamente anunciar los candidatos, pero sí asegurar que los líderes clave tengan visibilidad del proceso y de los criterios. Y algo definitivamente fundamental es que la sucesión
no es reemplazar personas, es como comúnmente se asumen las organizaciones. No es decir quién sigue ni a quién ponemos. La sucesión básicamente es asegurar la continuidad del negocio y va mucho más allá. Cuando la conversación se centra en personas específicas, se vuelve mucho más vulnerable. Cuando se centra en capacidades futuras, ahí es donde podríamos ver que se convierte en algo mucho más estratégico. Entonces, en resumen, podríamos decir que la asociación no vive en las herramientas como tal, ni en las listas, ni en un archivo. La asociación vive básicamente en la preparación, en las conversaciones que se tienen periódicamente, en la claridad sobre lo que el negocio va a necesitar y, por supuesto, en la disciplina para desarrollar gente. Pero si ya tenemos claro básicamente lo que no es un plan de sucesión, es importante empezar a entender lo que definitivamente sí es. Y sí es un proceso estratégico, un proceso continuo y, por supuesto, un proceso visible. No es un proyecto, no es una iniciativa temporal, no es una presentación, es básicamente una práctica que se instala en la agenda de la organización y, por supuesto, en la agenda del liderazgo, igual que las ventas, que las finanzas, que la operación, que los indicadores. Es un mecanismo para conectar estrategia, talento y futuro. Y es un buen proceso, digamos que cuando pensamos en un buen proceso de sucesión, parte de la pregunta, ¿hacia dónde va el negocio y qué capacidades van a ser críticas probablemente en 12, 24 o 36 meses? No parte de quién está disponible hoy, sino de qué necesita la organización para el mañana. Y por eso es también un sistema claro para responder 3 preguntas básicas. El primero, ¿cuáles son esos roles críticos? Los tenemos mapeados, los tenemos identificados, esos roles cuyos vacíos podrían llegar a afectar resultados, clientes, cultura, estabilidad. Segunda pregunta, ¿quién podría asumirlos? Y aquí hablamos de potencial, aceleradores de aprendizaje, madurez, no solo de un desempeño histórico, porque hay mucho más allá cuando nosotros estamos pensando definitivamente en quién va a llevar las riendas de la organización. Y tercera pregunta es cómo aceleramos ese proceso de desarrollo, porque definitivamente, a pesar de que sí tenemos la posibilidad de identificar esos posibles sucesores, los sucesores se deben preparar. Y esa preparación implica experiencias, implica exposición, oportunidades, un proceso de retroalimentación constante, un ejercicio de mentoría, proyectos que definitivamente le den la posibilidad de exponerse a situaciones reales de negocio y no únicamente cursos y capacitaciones, porque ese es otro gran error que nos solemos evidenciar en las organizaciones y es que listo, esta persona, ¿dónde identificamos las brechas? Curso 1, curso 2, curso 3 y asumimos que con eso van a quedar absolutamente listos. Entonces, un buen plan de sucesión también funciona como, hagan de cuenta, un sistema de gestión de riesgos. Permite anticipar movimientos, prever quién podría salir y ahí hay varias condiciones también que ustedes pueden llegar a mapear, leer algunas señales que seguramente en el ambiente, en el clima laboral, van siendo mucho más visibles, identificar vacíos y lo más importante es que podamos actuar antes de que una vacante se convierta en una crisis. Así que si lo resumiéramos, un plan de sucesión no es un listado, entonces no es un proceso táctico, es un sistema estratégico para asegurar que la organización tenga personas listas antes de que exista una vacante. Y es precisamente esa diferencia la que va a determinar si la sucesión es reactiva o si realmente protege el futuro del negocio. En todo este contexto, nos parecía importante compartir con ustedes algunos mitos que podríamos decir bloquean la sucesión. Son ideas que aunque a veces parecen lógicas en el entorno organizacional, llevan a las organizaciones a tomar por el mal camino, a planear no de la manera adecuada, a enfocarse probablemente en los puntos donde no es o sencillamente a no hacer nada y esperar a que la inercia haga su tarea. Entonces vamos a hablar básicamente de 3 mitos. El mito número 1, la sucesión es solo para altos ejecutivos. Por supuesto que el tema de los altos ejecutivos es vital, son las personas que llevan
justamente la organización hacia la consecución de esos objetivos, pero esos altos ejecutivos necesitan respaldarse de un equipo de trabajo también lo suficientemente sólido. Y hay posiciones en las que también tenemos que poner los ojos. Muchas compañías ya tuvimos un pequeño impasse. Entonces decíamos, frente a este mito, digamos que hay organizaciones que creen que la sucesión aplica solamente en esos roles de presidencia, vicepresidencias, gerencias generales, como si la continuidad del negocio solo dependiera de ellos. Pero cuando analizamos realmente la operación, encontramos que podría ser una historia un poquito diferente, que efectivamente el rol más crítico no necesariamente es el rol más alto dentro de la organización. Muchas veces está en un nivel medio o técnico donde el conocimiento es tan especializado que una salida repentina detiene procesos completos. Piensen, por ejemplo, en un jefe de mantenimiento que conoce a fondo la maquinaria, en un analista experto en un sistema clave o de pronto en un coordinador que articula varios equipos. Este tipo de roles, si se quedan sin reemplazo, pueden llegar a generar a veces más impacto que la salida de un director. Mito número 2, la sucesión es responsabilidad directa de recursos humanos. Este mito también es muy común. Algunas organizaciones ven la sucesión como un proceso directamente del área de talento, como si fuera un documento, una matriz o básicamente un trámite técnico que debemos cumplir. Pero aquí hay una realidad clave. Recursos humanos probablemente facilita, estructura, acompaña, pero definitivamente el dueño, el movilizador principal debe ser el líder. Y la razón es muy simple. La persona que realmente conoce las capacidades del equipo, sus brechas, su potencial y su posible vía de crecimiento, definitivamente no es exactamente recursos humanos, es el líder directo. Si la sucesión se delega únicamente en el área de recursos humanos, se vuelve un ejercicio totalmente aislado. Se llena efectivamente una serie de documentación, revisamos los nombres que aparecen en el Excel y comentábamos al comienzo y nada cambia. Cuando los líderes se apropian del proceso, cuando lo integran a sus conversaciones, a sus decisiones, la sucesión deja de ser táctica y se convierte definitivamente en estratégica. Y el mito número 3, con identificar candidatos basta. Y este es el mito probablemente más peligroso de todos. Creer que es suficiente con tener un nombre en esa lista, pero identificar sin desarrollar no es un plan de sucesión. Es una ilusión de seguridad frente a esa continuidad del negocio. La identificación es apenas el primer paso. Es un verdadero sucesor. No se define porque aparece en una matriz. Un sucesor se define por su preparación real, por las experiencias que ha tenido, por su exposición a decisiones complejas, pero sobre todo por la madurez que ha podido construir en ese proceso de preparación. Cuando no hay desarrollo ocurre un fenómeno muy común y es que todo parece estar bajo control hasta que el día que la persona clave se nos va. Y ese día descubrimos que el sucesor no estaba listo, no tiene el contexto, no ha manejado situaciones críticas y en ocasiones ni siquiera sabía que era considerado como un sucesor. Entonces, por eso este punto es tan importante. La sucesión definitivamente no es algo que simplemente podamos decretar, la sucesión se construye. Entonces, en resumen, los procesos de sucesión se bloquean cuando se basan en ideas que están equivocadas. Con estos mitos claros, entendemos mucho mejor por qué tantas organizaciones creen tener un proceso de sucesión cuando en realidad solo tienen algunos pedacitos de proceso y cuando estos mitos se mantienen, la sucesión se va a volver frágil, se va a volver reactiva y en algunos casos invisible. Porque cuando la sucesión no se anticipa, queda muy expuesta y es justamente ahí donde aparece el costo de no planear. Lo que pasa cuando se vuelve un tema de urgencia y no de estrategia para controlar esos movimientos del talento. Y para profundizar en este impacto y en esos riesgos silenciosos que muchas veces no vemos hasta que ya definitivamente es demasiado tarde, le doy la palabra a Marta Lucía, quien nos va a llevar justamente a través de esa reflexión. ¿Qué sucede cuando no se planifica la sucesión y el negocio se enfrenta a una salida inesperada? Así que adelante, Marta Lucía. Gracias, María Paula. Efectivamente, así es.
Si vamos a entrar a mirar cuando los puntos no se conectan a tiempo y obviamente, y antes de entrar a mirar cada uno de los riesgos, con este contexto que nos ha dado María Paula, pues sin duda casi siempre pensamos que hablar de sucesión, como lo decía, es hablar de reemplazar personas. Sin embargo, es importante entender que la sucesión no tiene que ver con solo quien está ocupando una posición o un puesto, sino cómo nos aseguramos que la operación, el equipo y los resultados pues, del negocio no se vayan a detener cuando alguien se va. Y la realidad es que en muchas organizaciones la sucesión se vive como un evento inesperado, porque alguien renuncia, porque alguien fue promovido, porque alguien tiene una emergencia personal y de un día para otro pues aparece la urgencia de cubrir el rol crítico. Y cuando la urgencia lidera, pues la organización entra en un modo de reacción y eso tiene un costo. Eso tiene un costo que se va a manifestar en esas tres dimensiones que vemos, en las dimensiones operativas, en las dimensiones financieras y en las dimensiones humanas. Y por cada una, pues también existen unas palancas concretas que van a mitigar precisamente ese riesgo. Entonces vamos a entrar a mirar cada uno de estos riesgos, iniciando con los riesgos operativos, y es cuando la operación se queda sin brújula. Estos son riesgos silenciosos realmente, pero son muy visibles cuando nadie está listo para tomar el relevo. Aquí se manifiestan los primeros síntomas cuando una sucesión o una organización en una sucesión no está preparada. El primer riesgo es la pérdida de productividad por una curva de aprendizaje, y es cuando una persona nueva entra en un rol crítico sin preparación previa, y no hablemos de los procesos de onboarding que seguramente son muy buenos, se extienden en los 90 días recomendados, pero la productividad cae cuando esta persona entra y no tiene esa preparación y tiene que entender procesos y tiene que entender el ritmo del negocio y tiene que entender las decisiones, y eso requiere un tiempo específico. Entonces, durante ese periodo, pues la operación va a avanzar mucho más lento y con menos precisión. La palanca para mitigar este riesgo es precisamente esa documentación de los roles críticos y asegurar la transferencia continua del conocimiento. Porque cuando los procesos, las decisiones claves y los contactos están claros y son accesibles dentro de este contexto del onboarding, pues la curva de aprendizaje se reduce muy seguramente en un tiempo mínimo. Pero la persona, digamos, nueva, si no tiene estos elementos, no puede avanzar con seguridad y obviamente no puede impactar en su rol. El segundo riesgo operativo es la sobrecarga del equipo que tiene que cubrir temporalmente la posición. Cuando no hay un plan y la vacante se tiene que cubrir como se pueda, el equipo que está detrás de ese cargo crítico tiene que absorber esas funciones adicionales y tiene que operar al límite. Y esto realmente, pues obviamente genera un desgaste y va a generar errores y va obviamente a impactar en el desempeño del equipo. ¿Qué sugerimos nosotros que se pueda tener como palanca para mitigar este riesgo una vez identificamos estos temas? Definir unas suplencias temporales. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a entrar en una práctica laboral que se llama el job shadowing, que por su palabra en inglés significa como la sombra en el trabajo, si lo pudiéramos traducir literalmente. Esto es una práctica en que la persona, antes de que la posición vaya a quedar vacante, va a observar de cerca a ese profesional mientras realiza su trabajo diario. No tiene una responsabilidad directa en la ejecución. No implica que la persona que está haciendo el shadowing vaya a hacer todas las tareas de manera independiente, pero sí es un observador. Todo el tiempo está observando, todo el tiempo está entendiendo cómo se desarrollan las responsabilidades, cómo se toman decisiones, cómo funciona el entorno laboral, etcétera, etcétera. Lo clave acá es conocer una posición específica, entender las habilidades, las competencias, qué se requiere, y pues obviamente frente a duración puede ser un tiempo específico dentro de un programa que se haya definido con anterioridad. Los beneficios para la persona que está haciendo el job shadowing, pues obviamente son no solamente el aprendizaje, sino hay una orientación profesional, un contacto con el área, y en pocas palabras es como esa sombra que alguien quisiera tener, que está observando y que está aprendiendo directamente de la experiencia de la persona que está ocupando una posición y que está seguramente hacia una transición de movimiento fuera de la organización.
Y el tercer riesgo en lo operativo serán los proyectos detenidos o con retrasos. Y es cuando la persona se va, pues digamos que seguramente llevaba proyectos claves, llevaban algunas decisiones que se tenían que tomar y esto queda en el momento como en stand-by, se frenan. Entonces, la palanca para mitigar este riesgo es estandarizar esos procesos, asignar un responsable alterno en todos los proyectos críticos. Eso es una recomendación porque hemos visto en las organizaciones que cuando hay estas transiciones y hay movimientos y se van las personas, pues si no hay esa estandarización de esos procesos con flujos claros, con una persona, un segundo a bordo encargado, pues los proyectos van a seguramente a generar algún tipo de bloqueo como tal. Entonces, siguiendo en ese orden de los riesgos, pues no podríamos tampoco ignorar los riesgos financieros. Y esto es cuando esa improvisación se vuelve costosa. Y aquí es donde las consecuencias empiezan a sentirse directamente en los resultados y en los ingresos de la organización. El primer riesgo es la penalización en los resultados cuando la continuidad se rompe. Si un rol crítico o la persona se ha ido, pues obviamente esos resultados se van a desacelerar, dependiendo de lo que hacía, dependiendo de sus responsabilidades. Si es un rol comercial, pues obviamente no va a tener la misma dinámica el área de ventas, las ventas no se cierran, los clientes se pierden, las operaciones se retrasan, en fin, la empresa lo resiente muy rápidamente. La palanca para mitigar este riesgo es medir el impacto financiero de los roles críticos y priorizar su sucesión. Es la recomendación que hacemos, porque cuando la organización sabe cuáles posiciones afectan ingresos o afectan la continuidad, pues lo va a preparar con antelación, ¿no? La estabilidad aquí deja de depender de esas emergencias y se convierte en una estrategia. El segundo riesgo en los aspectos financieros son las contrataciones apresuradas, y esto sí que podríamos decirlo, son malas decisiones de alto costo. Cuando la organización entra en un modo de urgencia, suele contratar muy rápido y estas contrataciones que son muy apresuradas pueden salir muy costosas para la empresa. Entre 3 a 5 veces el salario anual de la posición. Imagínense ustedes el sobrecosto, porque esto puede incluir errores, bajo desempeño, rotación, pérdida de oportunidades, en fin. La palanca para mitigar este riesgo es construir un banco de talento o un talent bench, que no es otra cosa que una lista estructurada de personas dentro de la organización que tienen potencial, que tienen la capacidad y la preparación para asumir los roles claves en un futuro cercano. Y es así como cuando nos imaginamos en un partido de fútbol, las personas que están sentadas en la banca, pues no están en el campo en ese momento, no están en el campo hoy, pero están listos, están o casi listos para entrar cuando un titular sale. Y de eso se trata. Precisamente el objetivo del Talent Bench es precisamente evitar la improvisación y asegurar, si un puesto crítico queda vacío, que la empresa sepa cómo cubrirlo y pues usar los criterios de reemplazo basados en las competencias, en las habilidades, ¿no? Porque contar con personas al interior de la organización que estén preparadas o que estén cerca de hacerlo, pues evita decisiones impulsivas y muy seguramente va a generar un impacto más positivo en la continuidad del negocio como tal. Vamos a mirar un ejemplo de este Talent Bench, que aquí lo estamos pasando muy bien. Vamos a suponer que esto es una posición vacante o va a ser vacante, todavía no lo es, pero en esa selección y lo que está buscando la organización, que tiene un plan de sucesión claro, que está en camino a construir un plan de sucesión claro, es saber que esos candidatos que tienen que seguir en esta posición, en este caso un director comercial como ejemplo, pues hay que analizar el desempeño consistente, que tengan un potencial de crecimiento, que las competencias estén alineadas, que estén dispuestos a asumir esos nuevos desafíos. Entonces, veamos aquí en la tabla se ve un candidato 1 que en ese momento en el ejemplo está ocupando una gerencia de ventas regional y un candidato 2 como un gerente de marketing. Ambos tienen, digamos, un porcentaje adecuado
digamos, de preparación para liderar seguramente la posición de ese director comercial, con unas fortalezas claras, con unas brechas identificadas, con un plan de desarrollo específico para cada uno. Y esto es súper importante. Los planes integrales de desarrollo van marcando ese cierre de brechas. En resumen, digamos que para esta posición de director general, el candidato 1 pues tiene un 70% de preparación porque lidera clientes estratégicos, porque sus brechas son principalmente financieras, necesita seguramente aplancarse un poco más en temas de negociación compleja, pero ahí está ese plan de mentoring y ese plan de seguimiento para cerrar esta brecha, mientras que el candidato 2 aunque tiene un porcentaje menor de un 60%, pues tiene un perfil mucho más analítico y seguramente va a necesitar mayor experiencia directa en el área de ventas. Entonces, lo clave aquí es cómo evitamos la improvisación. Si alguien se va, ya sabemos quién puede asumir, cómo y con qué apoyo. Y esto va a proteger la operación del negocio como tal. Ahora imaginemos el caso contrario de una empresa que no tiene una adecuada planeación en un plan de sucesión, en donde se va el director comercial, es un rol crucial para la continuidad del negocio, sin duda, y se tardan 3 meses en encontrar un reemplazo. Lo están haciendo el proceso internamente, no están usando un externo y se demoran de 2 a 3 meses. Durante ese tiempo, el equipo opera a full, a base de puro esfuerzo, no tiene la dirección clara, se pierden clientes importantes, no se alcanzan las metas trimestrales, mejor dicho, y cuando finalmente llega la persona ideal, porque ya ha pasado todo esto, pues necesita al menos 3 meses o 4 meses para integrarse, para conocer la operación y para entender pues el portafolio y generar confianza. Esto fue más de medio año de bajo rendimiento para la organización y lo más relevante es que este impacto se hubiera podido evitar con una preparación adecuada de la organización. Y finalmente, hablamos de los riesgos humanos y el costo aquí es netamente emocional y cultural. Estos riesgos afectan el clima, afectan la cultura, afectan a las personas que sostienen el negocio. Muchas veces son los más profundos, pero son los que menos se visibilizan. El primero sería la incertidumbre que genera la fuga de talentos. Cuando el equipo percibe que no hay claridad sobre quién sigue, aparece la ansiedad. Y donde hay ansiedad, pues la gente clave se empieza a ir. Hay un indicador importantísimo frente a los detonadores de rotación que es la incertidumbre en una organización. Cuando hay incertidumbre, pues empezamos a disparar esa alerta de que es mejor que estemos buscando en otro sitio y seguramente vamos a salir de la organización. La palanca para mitigar este riesgo es comunicar la estrategia de sucesión de forma transparente. No se trata de dar nombres, sino de dar la certeza. Oiga, estamos preparando, tenemos un plan. Esto reduce la ansiedad y obviamente va a retener el talento. El otro punto importante que hay que identificar dentro de los riesgos es la disminución de la confianza del liderazgo o en el liderazgo, porque la falta de previsión va a enviar un mensaje súper peligroso para la organización. Si no están planificando algo tan esencial como es cubrir un cargo crítico, ¿qué más no están viendo? ¿Qué más no están haciendo? Y eso erosiona la credibilidad del liderazgo. Entonces, la palanca para mitigar esto es mantener estas conversaciones de carrera claras, frecuentes, mostrar rutas de desarrollo reales, aterrizadas. Cuando la gente ve que hay visión y preparación, la confianza se recupera, la transparencia fortalece la relación con el liderazgo, en fin. Y por último, el aumento del escepticismo organizacional. Esto es un riesgo bien importante, es decir, se percibe como que aquí nadie planifica nada. Ese escepticismo organizacional empieza como una frase, pero luego se va convirtiendo en una narrativa cultural y las narrativas negativas bajan el compromiso, dañan la cultura y la única manera es seguramente ya avanzar en contrarrestar esto, pero ya es demasiado tarde. Una palanca para mitigar este último riesgo es dar visibilidad al talento interno y reconocer el potencial antes de que el mercado lo haga y nos roben seguramente el talento. Entonces, hasta aquí te cedo la palabra, María Paula, y ahí pasamos el siguiente slide. Claro que sí, Marta Lucía. Yo creo que después de ver y entender justamente el costo real de no planear, yo creo que queda algo claro de todo esto. Y es que la urgencia definitivamente nunca ha sido una buena estrategia. Cuando la sucesión se maneja
justamente desde la emergencia la organización termina reaccionando muy tarde. Seguramente caemos en la improvisación de reemplazos, tomando decisiones apresuradas y sobre todo, probablemente lo más costoso es tomar decisiones o pagar un precio muy alto por no haberse anticipado. La buena noticia de todo esto es que esos riesgos definitivamente se pueden prevenir y se pueden gestionar. Se pueden convertir, de hecho, en una ventaja competitiva siempre y cuando exista un sistema sólido que prepare a la organización antes de que la vacante llegue. Y ese sistema definitivamente hay que construirlo a través de 4 pilares, 4 prácticas que cuando están presentes permiten que la sucesión deje de ser justamente ese incendio al que a veces estamos expuestos y se convierta en un motor de continuidad y de crecimiento. Entonces, cuando hablamos de esos pilares, el primer pilar justamente es identificar roles críticos. Aquí no hablamos de cargos jerárquicos, hablamos de posiciones que sostienen la continuidad, la cultura, la estrategia o la operación. Roles que, si se detienen, afectan clientes, resultados o decisiones clave. Para identificar un rol crítico, hay preguntas muy sencillas que nos van a ayudar como a mapear un poco el ejercicio. La primera es ¿qué se detiene si esta persona no está por 30 días? ¿Qué pasa si definitivamente esa cabeza de operación o donde esté ese rol que estamos analizando no está por 30 días? ¿Este rol impacta directamente la estrategia del negocio? Segunda pregunta que nos podemos hacer para justamente entender si es un rol crítico. ¿Y qué tan escasas son las habilidades que requiere esta posición? Si cuando vamos al mercado y ya tenemos claramente identificadas esas competencias, no están tan presentes en esos perfiles que recibimos, pues ahí también se nos empieza a complicar un poquito el ejercicio y sabemos que definitivamente si esta persona se va, pues vamos a tener problemas en la operación. Muchas veces descubrimos en este proceso de preguntarnos este tipo de cuestionamientos, descubrimos que no es el cargo más alto, es que el que es justamente crítico, sino ese rol técnico o de especialidad que nadie más puede hacer. Entonces, ese debería ser nuestro primer pilar de trabajo. El segundo pilar es identificar justamente el talento con potencial. Aquí es clave empezar a separar 2 cosas, el desempeño del potencial. El desempeño habla básicamente del pasado y el potencial habla o hace referencia básicamente hacia el futuro. Un buen proceso de sucesión evalúa definitivamente aprendizaje rápido, pensamiento estratégico, capacidad de influencia, la posibilidad que tiene esta persona de adaptarse a situaciones diversas, no solo basados en los resultados históricos. Cuando hablamos de sucesiones de futuro, entonces esto nos da un insumo, este desempeño anterior nos da un insumo para llevar a identificar esos talentos que pueden desarrollarse bien o gestionarse bien en diferentes posiciones. Pero el futuro es el que nos permite tener claridad y certeza sobre la persona que vamos a poner ahí. Y sobre todo nos ayuda a evitar sesgos, afinidad, antigüedad, favoritismos o a veces ideas equivocadas de que un buen técnico será un buen líder. Asumimos que efectivamente cuando ha gestionado bien desde el punto de vista de desempeño va a tener las capacidades para gestionar un equipo y no necesariamente se da de esa manera. Por eso es que herramientas como la matriz Ninebox, muy utilizada hoy en día, evaluaciones 360, assessment centers que nos permiten aportar objetividad y evitar que la sucesión se vuelva básicamente una conversación basada en apreciaciones o suposiciones. Definitivamente para identificar ese talento con potencial no podemos asumir nada. Tenemos que tener la información necesaria para que cada vez menos cometamos errores cuando se trata de decidir sobre el talento. El tercer pilar se trata de preparar a los sucesores. Este podríamos definirlo como el corazón del proceso, porque un sucesor, como lo decíamos antes, no solo se identifica, sino que
se desarrolla. Y en ese proceso de desarrollo no depende, como también lo insistíamos antes, de solo cursos. Cursos nos dan un insumo técnico muy interesante en algunos casos, pero no puede ser todo. Depende, y aquí el éxito sí tenemos que decirlo, a través de la experiencia de estos acompañamientos en los 25 años que llevamos en el mercado colombiano, depende básicamente de las experiencias reales, proyectos estratégicos, rotaciones a través de ejercicios diversos, asignaciones que representen un reto para esta persona, exposición a comités donde tengan que defender posiciones, argumentar, tener una comunicación obviamente muy asertiva, conversaciones de retroalimentación, justamente alejándonos de ese supuesto que un buen técnico va a ser un buen líder y que va a poder gestionar un equipo. También ejercicios de mentoría y de coaching, el shadowing que mencionaba Marta Lucía anteriormente. Todo esto es un proceso intencional que requiere disciplina, acompañamiento y seguimiento. Entonces, un sucesor definitivamente no se identifica, se forja en esos desafíos reales a los cuales lo vamos a exponer permanentemente, y este definitivamente es el gran diferenciador entre un proceso de sucesión que existe en un papel o en una documentación y uno que realmente proteja esa continuidad del negocio. Y el cuarto pilar sobre el cual vamos a tener que trabajar es el que denominamos como integrar la sucesión en la agenda estratégica, no en la agenda de recursos humanos, y lo mencionábamos y hacíamos énfasis al comienzo de esta conversación. Es algo que tenemos que integrar en la agenda del negocio. Esto significa básicamente revisarla trimestralmente, igual que se revisan las ventas, los riesgos, los resultados, los indicadores. Significa también sumarle a este ejercicio indicadores claros. ¿Cuántos roles críticos tienen ya identificado un sucesor? El tiempo promedio de cobertura para cada una de esas posiciones. La movilidad interna versus la externa. Significa también que esto vuelve a poner al líder, a nuestras cabezas de área como dueños del proceso. Insistimos, recursos humanos facilita, el líder desarrolla. Y definitivamente cuando la sucesión se vuelve parte del funcionamiento del negocio, deja de ser reactiva, nos podemos anticipar y se convierte básicamente en una disciplina que construye estabilidad y acelera ese crecimiento que necesitamos como organización. Fíjense que es aquí cuando se da esa gran diferencia entre cómo lo vinculamos a la cultura y no se vuelve una situación de reacción ante una situación que seguramente no nos esperábamos como organización. Estos 4 pilares, roles críticos, talento con potencial, preparación real y la gobernanza estratégica, son los que hacen que una organización esté lista para el futuro. Y lo más poderoso es que ninguno de ellos depende de tener una herramienta sofisticada. Ahora al final les vamos a responder algunas de las inquietudes que aparecen acá, aunque mencionábamos las herramientas justamente para identificar un poco ese potencial, pero no dependen puntualmente de esas herramientas a veces complejas que encontramos en el mercado. Depende básicamente de tener esas conversaciones consistentes, liderazgo presente, decisiones valientes a veces que como organización tenemos que tomar. Entonces, con esto en mente, vamos al último punto de esta conversación, y es qué pasos prácticos podemos implementar desde este mismo momento para fortalecer la sucesión en los equipos de trabajo. Así es, yo creo que si nos queda un espacio podemos mirar las respuestas para Dayan y para Jefferson que nos hacen esas preguntas. Bien, entonces miremos cómo pasar de una organización que vive en modo urgencia, lo veíamos anteriormente con los riesgos, a una organización que opera con visión, con intención, que opera con propósito. De manera práctica traemos 5 pasos muy simples, son potentes. No significa que por lo simple no sean muy funcionales, que nos pueden guiar para dar estructura y claridad a un plan de sucesión. Son pasos que cualquier organización puede comenzar a trabajar, aunque como todo proceso profundo, requieren de constancia, reflexión, pero sobre todo también de un buen acompañamiento especializado para hacerlo de manera sólida y sostenible. Es decir, uno no hace un plan de sucesión solamente con A, B, C o D, sino que también hay que analizar muchos componentes dentro de la organización.
Entonces veamos en esta dinámica de esos 5 pasos, el número 1, que es mapear los roles críticos. Ya María Paula lo había expuesto, la importancia de identificar esos roles críticos. Una de estas preguntas precisamente va dirigida hacia este tema. Y el primer paso consiste en identificar esos roles que son esenciales para la continuidad del negocio. Entonces, no se trata de jerarquía, sino de impacto. Son posiciones que, si quedaran vacantes, afectarían directamente la operación, es decir, la toma de decisiones, la estabilidad de los equipos. Estos roles generan un efecto inmediato cuando no están cubiertos. Ya lo veíamos en los riesgos, hay retrasos en los procesos claves, hay pérdida de ingresos en la organización, puede incluso generar un desgaste significativo dentro de la empresa. Por eso nuestra recomendación es iniciar de manera muy focalizada a seleccionar un máximo de 5 roles críticos, porque cuando se empieza con foco, se avanza con claridad. Cuando se intenta abarcar demasiado desde el principio, pues el proceso se puede convertir en algo que no fluye con la misma fuerza y se puede diluir. Entonces, nuestra recomendación es máximo 5 roles críticos. Es decir, identifiquemos por ahora y para iniciar seguramente en nuestro plan inteligente de sucesión esa identificación. El segundo paso es definir los criterios del potencial. Esto implica alinear la forma en que evaluamos el talento dentro de la organización, que también tiene que ver con una de esas preguntas básicamente, y es cuando todos utilizamos los mismos criterios, la conversación sobre el talento, sobre la gente, se vuelve objetiva, se vuelve equitativa y mucho más estratégica. Uno de los criterios más importantes que nosotros hemos observado con nuestra experiencia es la adaptabilidad, que es la capacidad de ajustarse con rapidez a los nuevos contextos, a aprender continuamente, a mantener el desempeño, incluso en los momentos de cambio o presión. Hoy esta habilidad es un diferenciador bien importante, es un diferenciador clave que muchas veces es más relevante que el dominio técnico, porque determina qué tan preparada está una persona para enfrentar los retos del futuro. Además, es importante también considerar otros elementos base como liderazgo, que es esa capacidad de inspirar y de guiar los equipos con resultados, el pensamiento crítico, que analiza situaciones, toma decisiones efectivas, y la capacidad de influencia. Sin duda, pues cada organización tiene sus atributos o competencias definidas conforme a su cultura, pero definitivamente estos elementos constituyen hoy la base para identificar el potencial. Un paso número 3 es identificar los sucesores por rol. Habíamos dicho, no nos adelantemos a hacer un mapeo de todos los cargos críticos, sino los 5 para arrancar. Entonces, identifiquemos cuáles pueden ser esos sucesores. 1 o 2 personas por rol crítico. Es decir, por cada rol crítico, básicamente un sucesor inmediato que esté listo para asumir en un año máximo, y un sucesor de mediano plazo que esté preparado para asumir entre 12 a 36 meses, o sea, hasta casi 3 años. Digamos que no buscamos replicar exactamente al titular de la posición como tal. Pueden ser incluso personas que vengan a refrescar con sus conocimientos y que puedan llevar esto a un siguiente nivel. Entonces, yo creo que este enfoque, y creemos que este enfoque no solamente garantiza la continuidad, sino que también genera evolución, genera frescura en una organización. El paso número 4 es construir un plan de desarrollo. Importantísimo. Una vez nosotros hacemos estas valoraciones de gestión integral del desempeño, cuando tenemos estos 2 vectores, ¿no? Si habláramos en un plano cartesiano, el X, el Y, o sea, desempeño versus competencias, la valoración, seguramente los que están en alto, en ambos vectores en alto, pues van a ser los high potentials. Entonces, el plan de desarrollo es el puente entre el talento actual y el talento que se necesita en un plan de sucesión. ¿Y qué debe incluir? Objetivos de crecimiento claros, importantísimo, competencias que desarrollar, experiencias necesarias para el rol, apoyo como planes de mentoring, mentores o recursos, indicadores de progreso. Digamos que cada plan debe ser medido y debe ser alineado con la estrategia del negocio. Y finalmente, el 5º paso es establecer un ritual trimestral. La sucesión no es un documento estático, es un proceso vivo.
es un sistema, como lo mencionaba María Paula, un ritual trimestral que permite revisar movimientos del talento, riesgos de salida, estado de cada sucesor, aparición de nuevos altos potenciales. Cuando este hábito se hace presente en una organización, pues la misma deja de reaccionar con ese sentido de urgencia y comienza a anticiparse con claridad y con estructura. Pues son 5 pasos simples, pero profundamente estratégicos que creemos que pueden ayudarles para ir organizando y para ir dando como claridad a lo que es un plan de sucesión. No reemplazan obviamente la reflexión ni la experiencia profesional, pero pues sí crean un camino, ¿no?, sólido para ir construyendo esa sucesión inteligente que estamos buscando. Bien, y ya para finalizar, tendríamos dentro de nuestro cierre, estamos bien en tiempo, recordemos algo muy importante, ¿no? La sucesión, volvemos a ser muy enfáticos, ratificamos el tema, no es solo un proceso de reemplazo, es una inversión en el futuro de la organización. Hay una frase que nos gusta traerla y la traemos a colación, es una frase de un experto en liderazgo que se llama John Maxwell, y dice: un buen líder asegura que el éxito continúe incluso cuando él ya no esté. Y esto, digamos, se refleja que cuando la organización anticipa, desarrolla y comunica, pues la sucesión deja de ser una crisis y se convierte en una oportunidad para fortalecer continuidad, liderazgo y cultura. Hasta aquí llegaríamos entonces en nuestra jornada. María Paula, cierro acá. Bueno, tenemos algunas preguntas, bastante preguntas en nuestro chat el día de hoy, lo cual nos encanta. Entonces vamos a aprovechar para dar respuesta a algunas de ellas. Dayan, ¿qué pruebas nos pueden recomendar para identificar el potencial? Bueno, Dayan, definitivamente algunas ya las compartimos en la parte de arriba, pero cuando hablamos de identificar potencial necesitamos herramientas que evalúen varias cosas. Cómo piensa la persona, cómo aprende y cómo se comporta ante la complejidad. No solo justamente lo que enfatizamos anteriormente, que es el desempeño, que es lo que ha hecho hasta ahora. Ahí te podemos recomendar varias cosas. Digamos que existen evaluaciones cognitivas o de capacidad de aprendizaje que lo que miden es la posibilidad de pensamiento crítico, de adaptabilidad, entre otros. Tenemos también evaluaciones de liderazgo que ayudan justamente a entender ese estilo de liderazgo, cómo se toman las decisiones y posibles caminos que puede tomar esta persona en acciones bajo presión, que es muy importante. Y definitivamente los assessment centers enfocados en roles críticos, porque eso lo que nos permite es evidenciar cómo actúa esa persona en simulaciones reales donde se observa frente a problemas estratégicos, situaciones reales de negocio, gestión de equipos, toma de decisiones, pues cuál es el camino que toma. Entonces, la combinación de estas 3 herramientas nos permite proyectar justamente ese potencial, no solo evaluar el desempeño pasado como lo explicábamos anteriormente. Jefferson Cortés, ¿los mapas de cargos que se entregan en los estudios de valoración permiten esta identificación de cargos críticos? Sí, Jefferson. De hecho, en la mayoría de oportunidades que acompañamos estos procesos, que si pudiéramos definir como en una cadena, vienen de la identificación de esos cargos críticos, luego la implementación de un esquema de gestión del desempeño combinando lo técnico y lo comportamental. Eso lo llevas a un mapeo de talento en un Ninebox y derivas de eso planes de carrera y sucesión. Efectivamente, cuando tú haces esa valoración de cargos, ese levantamiento de los perfiles, identificas todas esas variables que definen si es un cargo crítico o en qué otra posición de ese mapeo está. Entonces, efectivamente, lo puedes utilizar como punto de partida. Yanier Duque, ¿se podría decir que la diferencia con el plan de carreras que esté dirigido no necesariamente para cargos críticos? Yanier, te diríamos que sí es una de las diferencias, pero digamos que para dejar más claro las diferencias entre un plan de carrera y un plan de sucesión. El plan de carrera, digamos que tiene foco en proyección profesional, el plan de sucesión en una continuidad organizacional. Cuando hablamos de un plan de carrera, establece básicamente una trayectoria de crecimiento o movilidad para el colaborador en función de sus intereses, en función de las necesidades del negocio, por supuesto de su potencial y de las oportunidades que presente justamente el momento de la organización. Es un camino que puede incluir ascensos, movimientos laterales, cambios de especialidad.
generalmente se construye en conjunto entre el colaborador, su líder y el área de talento y tiene un enfoque, podríamos decir, a mediano y largo plazo. Cuando hablamos de sucesión, fíjate que a diferencia del otro que es como más en la persona, se centra en la organización. Busca justamente anticipar reemplazos para cargos críticos o estratégicos, como lo mencionas. Identifica talento clave y lo prepara para asumir esas posiciones específicas, pero sobre todo minimiza el riesgo ante salidas inesperadas que aseguran básicamente la continuidad del negocio. Entonces, lo que mencionas sí es una de las diferencias, pero no necesariamente todo. Nos preguntan si pueden tener las memorias. Ustedes saben que en nuestras redes estamos publicando todos nuestros webinars para que puedan acceder y compartirlos posteriormente. Hay un... Sí. Si quieres la... Dale. El micrófono. ¿Cómo, Marta Lucía Durango, cómo manejar a personas... perdóname. Catalina, ¿cómo no generar una expectativa falsa en las personas que son sucesores, pero que muchas veces pasa que la persona a suceder dura mucho? Yo creo que para evitar falsas expectativas en los sucesores es clave comunicar con claridad y realismo, ¿no? Es explicar que los tiempos de transición, aunque pueden ser largos, que el rol se asumirá cuando las condiciones sean las adecuadas y que mientras tanto el enfoque debe estar en prepararse y aportar valor sin asumir, digamos, unas fechas ni garantías, una comunicación muy clara. Yo creo que hasta acá, no sé si María. Sí, hay una adicional que me parece muy interesante que tiene que ver con la sucesión en organizaciones familiares. Por el hecho de tener un proceso de sucesión natural, por ser el hijo de su fundador y demás, no quiere decir que estén exentos de estos procesos de desarrollo porque justamente estaríamos cayendo en riesgos muy, muy altos para la organización. Entonces aquí nuestra recomendación es justamente si se evidencia que puede haber algunas brechas, levantar la mano. Acuérdense que decíamos que el área de talento sí genera palancas, sí genera herramientas, sí genera esta movilización. Entonces, que primero levanten la mano y se proponga un plan estructurado como el que hemos planteado aquí, desde ese plan de desarrollo estructurado, exigente, con rotación, proyectos estratégicos, exposición a esas decisiones. Mentores externos o consejeros independientes también pueden funcionar muy bien porque pueden aportar objetividad que en estas condición de empresas familiares a veces podemos caer, entonces evitamos esos sesgos familiares, aceleramos el crecimiento del sucesor y finalmente un periodo de preparación progresiva. Si ya este sí que es un candidato que tenemos identificado con el suficiente tiempo, entonces preparemos y anticipemos ese periodo de preparación progresiva. No se pasa, y no quiero que suene muy fuerte esta expresión, pero no se pasa del apellido a la posición, porque ese es probablemente el mayor riesgo que podemos cometer desde el punto de vista organizacional. Se pasa del aprendizaje a la responsabilidad con etapas claras y medibles. En una empresa familiar, el vínculo emocional definitivamente podríamos decir que es un activo siempre y cuando vaya acompañada de una preparación real. Entonces, pues bueno, siendo las 9:01 de la mañana, no nos resta más que abrir algunas preguntas pendientes, pero pues los invitamos a revisar nuevamente el material. Quedamos a su entera disposición desde Human Capital y Ambro para acompañarlos también en estos procesos que sabemos son tan estratégicos para la organización. Cualquier duda, no duden en contactarnos y bueno, nos vemos en nuestros próximos eventos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.